Dice así la palabra de Dios en Romanos 5:12. Dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. A menudo cuando escuchamos este texto, decimos entonces nos recordamos rápidamente al libro de Génesis. El libro de Génesis nos relata la palabra de Dios, de cómo Dios ha creado el mundo, cómo creó los cielos, pero también vemos cómo creó al ser humano. Entonces Dios ha puesto al ser humano en un jardín donde todo funcionaba de manera grande. De hecho, dice la palabra de Dios que dice que todo era bueno. Pero aquí en el libro de Romanos nos dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. Entonces, hablando acerca del hombre Adán. Entonces, ahora tristemente desde ahí entró el pecado. Ahora el mundo está inclinado hacia el mal. En otras palabras, nuestra naturaleza pecaminosa siempre se inclina a hacer lo contrario a la ley de Dios. Pero vea lo que a mí mismo en el texto de Romanos 5 también, un poquito más abajo, nos dice en Romanos 5:18. Dice así, vea lo que dice 19, 5:19 y dice, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Entonces aquí el libro de Romanos, me encanta Romanos porque recalca la importancia de la teología cristiana. Y más impresionante esto, el autor o Pablo, en otras palabras, hace una comparación de dos tipos de hombres o dos tipos de humanidad o dos tipos de personas. Tenemos para un lado, tenemos un lado lo que es Adán. Adán representa lo que el pecado que entró por él, por medio de la desobediencia de él, entró el pecado. Por un lado tenemos a uno que es Cristo, también es un humano también. O sea, tanto Adán fue humano, tanto Cristo fue humano. Ahora, y el autor recalca la importancia en el capítulo 19, porque dice, por la desobediencia de un hombre, en lo primero que nos dice arriba, dice, por el pecado entró por un hombre, y abajo nos dice también, la desobediencia entró por un hombre, o sea, el pecado mismo, pero dice, por la obediencia de un hombre también, o sea, y eso nos lleva a Cristo. Vemos, tenemos un lado, un hombre muy desobediente que es Adán, tristemente, pero tenemos un lado lo que es Cristo y impresionante. Porque ¿sabe por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo vivió también aquí en la tierra hace más de 2000 años, también enfrentó circunstancias, enfrentó desprecio por las personas. De hecho, en su tiempo enfrentó a los fariseos, a los saduceos y lo atacaron mucho hasta el punto de que lo acusaron de muchas cosas que él no lo hizo y hasta el punto de poder quizás podemos, ah, crucificarlo, perdón. Entonces nosotros pienso yo eso y digo, maravilloso poder comprender, o sea, vea de la punto perspectiva como Pablo explica que por uno fueron todos un desastre, o sea, pecadores, pero por uno también venimos a ser salvos. Pero la historia no termina ahí. Vea, entonces esto quiere decir que un lado nosotros tenemos una ventaja porque Cristo ya vino aquí en la tierra y pudo demostrar al mal que pudo ganarlo en una manera de que no enfrentó con quizás con otras armas ni nada, sino que enfrentó el mal con la obediencia. Es impresionante. Pero tristemente la obediencia le llevó a poder ir en la cruz del Calvario. Pero tenemos una ventaja nosotros porque a través de la obediencia de Cristo, como dice aquí el 19, dice, por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos.
O sea, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario, gracias a Él, gracias por lo que Él ha hecho con nosotros, nosotros hoy en día tenemos la oportunidad de acercarnos a Cristo. Por eso dice la palabra de Dios también en el libro de Hebreos, que Él como fue un sumo sacerdote que nos llevó, que nos pudo tener acceso al lugar santísimo. En otras palabras, nuestros pecados, también lo dice en Romanos 3:23, dice que el pecado, cuando una persona practica el pecado o cuando una persona no ha entendido su propósito, no ha aceptado a Cristo en su corazón, esta persona ahora está pecando y dice la palabra de Dios en Romanos 3:23 que están destituidos de la gloria de Dios. O sea, en otras palabras, esta persona no tiene acceso total a nuestro Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo. Por tanto, está destituido. ¿Por qué razón está destituido? Número uno, el pecado lo señala, el pecado lo culpa, el pecado en otras palabras, lo hace muy inútil. El pecado se siente rechazado, el pecado lo acusa y entonces esa persona se siente alejada. Vea el ejemplo de eso. Tenemos también el ejemplo de Adán y Eva, cuando ellos pecaron delante de Dios, ellos impresionante, ellos no se quedaron ahí, vamos a ver a Dios cuando viene con nosotros, no, ellos empezaron a esconderse, no querían nada y es impresionante, pero lo que quiero decir, por un lado tenemos a Adán, por un lado tenemos a Cristo que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Así que por tanto nuestra fe está depositada en alguien que es obediente y no solo es obediente sino que es Dios también y por Él tenemos la victoria y por Él creemos que por la fe en Cristo Jesús nosotros también somos salvos. Así que comparto esa reflexión para usted. Que Dios te bendiga. Bendiciones.